¿Y qué les parece, amigos, si ahora aquí en nuestro Más de Uno León, en la sintonía de Onda Cero, abrimos nuestro gabinete de psicología y sexualidad? Bueno, lo hacemos cada 2 semanas, siempre los miércoles, en compañía de nuestro colaborador en esta sección que tenemos en nuestro tiempo de radio, con Miguel Ángel Cueto. Todo un lujo poder contar con nuestro psicólogo, sexólogo, Miguel Ángel, que es además el director de ese Centro Psicológico de Terapia de Conducta, que, como siempre les digo, es una absoluta referencia en el mundo de la psicología aquí en León. Cepteco se encuentra en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha, y su teléfono es el 987 26 15 62. Bueno, pues para rematar con la información, les cuento también que su web es www.cepteco.com. Estamos deseando entrar en conversación con Miguel Ángel. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hoy, fíjate, vamos a hablar de la frustración en los hijos. Menudo tema, ¿verdad? Evidentemente, es decir, hoy tenemos que enseñar a la juventud a frustrarse en una situación en la cual quizá no tengan todas las posibilidades o casi todas las posibilidades de ser felices, ¿no? Bueno, pues efectivamente, hoy vamos a hablar de algo que cualquier madre o padre implicado en la educación de sus hijos pues duda constantemente. Vamos a ver, Miguel Ángel, ¿hasta qué punto hay que dejar que se frustren nuestros hijos para darles herramientas para su futura vida adulta? Realmente, aunque parezca una contradicción, se nos suele explicar que sobreproteger a los hijos o a las hijas les generará problemas en el futuro, pero obviamente resulta doloroso ver a nuestros pequeños sufrir, ¿no? De hecho, la gran mayoría de los estudios muestran que una educación que promueve la autonomía personal de los hijos y de las hijas es casi siempre beneficiosa. En cambio, una educación más controladora e invasiva correlaciona con una aparición de problemas psicológicos o de conducta en el futuro. Evidentemente, yo creo que los seres humanos somos seres fiables, seres a veces falibles, seres a veces contradictorios en ocasiones, y los padres no tenemos por qué sentirnos culpables por no tener siempre el mismo patrón educativo con los hijos. De hecho, a nivel general, se ha visto como de gran importancia promover 3 aspectos a cubrir en la vida de los hijos para una futura mayor estabilidad emocional. Primero, sentimientos de autonomía personal, alto grado de competencia ante las tareas y sentimientos de intimidad. Estas 3 variables serían los requisitos principales de una educación basada en la autonomía personal que acabamos de comentar. Otra razón más para que haya un acuerdo entre los padres en cuanto a cómo educar a los hijos, ¿no? Tú lo has visto muchísimas veces, nos lo has contado ahí en Cepteco, esas desavenencias entre los padres a la hora de educar a los hijos, pues provoca muchísimos problemas, ¿no? en el seno familiar, y este es uno de ellos. A lo mejor uno de los progenitores quiere que sí, que el chaval aprenda a aceptar las frustraciones, se le diga que no, y el otro pues no lo quiera, ¿no? Y esas cosas, cuando suceden, provocan muchas tensiones, ¿no?, en el seno familiar. Sí, en muchos casos lleva a conflictos entre los padres. Lo que pasa es que pueden o deben o intentar llegar a acuerdos, aunque cada uno con su propio estilo de comunicación y de dar afecto a su hijo o a su hija, ¿no? Ya. Oye, en tu opinión, ¿qué pautas específicas se pueden recomendar para llevar a cabo este tipo de educación del que nos acabas de hablar? Pues principalmente la idea sería tomar el marco de referencia del niño o de la niña, es decir, intentar escucharle como un ser autónomo o independiente, que dijimos antes, e intentar en la medida de lo posible no imponerle nuestra manera de ver el mundo. También dejarle un abanico de elecciones lo más amplio que pueda, y si su posibilidad de elección es rica y variada, es más probable que muestre más iniciativa por encontrar lo que le agrada y no constreñirle en un marco más cerrado, ¿no? Asimismo, es muy importante también fomentar su iniciativa, promover su exploración tanto física como emocional, e igualmente fundamental explicarles y justificarles de manera racional y significativa cuando tomamos medidas para restringir su capacidad de acción o elección, ya que decir no también es una parte muy importante del proceso educativo, ¿no? Y a veces los padres controladores, aparte de ser más intrusivos, tienden a usar estrategias de tipo más manipulativo, como culparles y sobre todo avergonzarles delante, y lo peor que se puede hacer, delante de otras personas, ¿no? Ya. Bueno, no hay nada como dar ejemplo, ¿verdad?, en la educación de los hijos, así que vamos a centrarnos en los adultos, si te parece, Miguel Ángel. Para promover una vida emocional estable a nuestros hijos, supongo que será importante que nosotros mismos estemos bien, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Digamos que es casi imposible generar estrategias de autorregulación emocional a las personas de nuestro alrededor, a nuestros hijos, a nuestras hijas, si nosotros mismos no estamos bien autorregulados. Los estudios, de hecho, muestran que si los progenitores se sienten bien conectados con su entorno, se sienten eficaces en cómo hacen sus quehaceres diarios y se sienten más libres para actuar en función de intereses y valores propios, tenderán a un estilo educativo que apoye más la autonomía personal de los menores. ¿Cuánto se está hablando últimamente? Lo hemos hecho también en este espacio, ¿verdad?, de cómo gestionar las emociones, la inteligencia emocional. Cada vez se está abordando más este tema. Tú ahí, desde tu posición de psicólogo, lo ves importante, ¿no?, que se siga por ese camino. Obviamente, porque realmente la vida muchas veces son elementos de frustración personal y es importante que intentemos educar a nuestros hijos y a nuestras hijas con un proyecto de futuro, es decir, sabiendo que la mayoría de las cosas que van a desear o querer a lo mejor nunca las van a conseguir. Ya. Bueno, vamos a pedirte consejos, ¿no? Y sobre todo ir a lo concreto. Quisiera pedirte, pues, cómo gestionar situaciones que se dan en muchas casas, ¿no?, con nuestros hijos. Las rabietas, los enfados desmesurados, ¿no?, en adolescentes, donde parece que se acaba el mundo. ¿Qué hacemos en esas situaciones donde también nosotros a veces estamos al límite de nuestros nervios, ¿no?, y somos precisamente los que más debemos mantener la calma? Pues la verdad es que dices cosas muy sabias. Esas rabietas o enfados desproporcionados tienen mucho que ver con lo que se denominaría la tolerancia a la frustración, que es el tema que nos toca hoy, ¿no? Siendo esa frustración una emoción negativa relacionada con la decepción o la ira o la frustración. Y el cómo respondemos ante esas muestras de rabia refuerza o anula esos procesos de desarrollo emocional de nuestros menores, y lo que hace es cómo poder ayudarles o qué hacer para ayudarles a gestionar de manera adecuada esas circunstancias, ¿no? Esas rabietas, esos enfados en los adolescentes, hay que saber resolverlo, hay que tener un poquito de mano izquierda y nadie nos ha enseñado a ello. Bueno, si esto ya te sucede con el segundo, el tercero o el cuarto hijo, pues ya tú ya has pasado por ese curso, ¿no? Sí, tú ya has hecho guardia en esa garita. Pero ¿qué hacemos? Es decir, porque muchas veces nuestra propia salud mental tampoco está para tirar cohetes. Y claro, si llegas a casa y te encuentras con lo que te encuentras, ¿cómo gestionas eso? Sí, para poner un ejemplo, la táctica más adecuada es ayudar a nuestro menor, a nuestro hijo o nuestra hija, que no tendría ni conseguir ese tipo de conductas en base a estrategias cognitivas para reflexionar sobre su propia situación. Hay que dejar claro que las estadísticas muestran que muchas veces las rabietas no dependen para nada de lo que estamos haciendo. Es decir, no tiene por qué haber un adulto responsable o culpable en muchas ocasiones. Suelen ir desapareciendo con la edad y todas las técnicas para no reforzar esas rabietas, las más efectivas de manera empírica, serían técnicas de distracción de pensamiento, reencuadre de la situación, explicándosela desde un punto de vista más racional y pragmático. Como ya he comentado, intentar consolar no siempre es efectivo al menor que está enfadado, y el explicarle por qué está frustrado también funcionaría, pero de manera más errática. Suele ser más efectivo reformular su reacción ante el hecho y no describir el hecho en sí. Es más, con adolescentes, cuando se enfadan con nosotros, lo que pretenden es justificar su enfado en base a enfadarnos a nosotros mismos, es decir, contagiarnos de su enfado, y eso les hace en muchas ocasiones eximir de responsabilidad en muchas situaciones, y eso tampoco es un elemento excesivamente positivo. Y a veces el problema se puede hacer tan grande que no sería mala idea acudir a un terapeuta, alguien que te aconseje, a un psicólogo, ir a verte a ti, por ejemplo. Bueno, hombre, yo siempre, en muchos casos, cuando tenemos que trabajar con chavales a veces que tienen explosiones muy violentas, muy agresivas, de hecho, desgraciadamente es habitual también en situaciones sobre todo de enfado, y sobre todo en los menores es un síntoma a veces de carácter depresivo. Es decir, los niños y las niñas en muchas ocasiones cuando se enfadan, muchas veces la base de todo ese enfado es una tristeza, es algo que o no se sienten queridos o han tenido una frustración con alguna persona o se sienten injustamente tratados en el colegio, y en eso hay que intentar ayudar a esos menores
para intentar ayudarles un poco a superar estas frustraciones que tienen, que en muchos casos les deprimen y les hacen enfadarse como respuesta ante esa tristeza. Oye, al hilo de esto, Miguel Ángel, están apareciendo continuamente estudios en estos últimos tiempos sobre cómo ha afectado la pandemia a los más pequeños de la casa, niños, chavales ya preadolescentes y a los adolescentes también, ¿no? Y nos revelan esos datos, pues que la pandemia está dejando una marca psicológica más profunda de la que se podía pensar en un principio. ¿Eso lo empiezas tú ya a ver en la consulta? Desgraciadamente sí, estamos viendo chavales que incluso se autolesionan o empiezan a gestionar conductas o decir que se quieren terminar con su vida y quieren, evitar el sufrimiento personal que les suponen circunstancias de momentos de pequeñas frustraciones que a veces no son grandes, y lo estamos observando. De hecho, yo siempre digo que el aislamiento social produce monstruos, y ese elemento de estar aislados demasiado tiempo los chavales entre ellos, no poder ir a casa del amigo, no poder dormir con él al día siguiente, no celebrar a veces cumpleaños por problemas del COVID, etcétera, eso sí que está dejando un pozo, una huella a veces de desconfianza o de miedo o de distancia emocional que en muchas ocasiones siempre, como seres humanos que somos, necesitamos a la tribu, necesitamos a otras personas, y eso generalmente es bastante tóxico y nocivo. Qué tema tan interesante el que hemos abordado hoy con Miguel Ángel Cueto, nuestro gabinete de psicología y sexualidad. Hemos hablado sobre la frustración en los hijos. La verdad es que yo lo pensaba ahora, ¿no?, escuchándote, Miguel Ángel. Educar es enseñar a crecer, en realidad, ¿no? Y si a nuestros hijos les tratamos siempre como si fueran niños, a pesar de que van cumpliendo años, pues algo no estamos haciendo bien, pienso yo, ¿no? Por supuesto, hay que dejarles que elijan desde la forma de vestir que quieran salir hasta, aunque podamos discutir con ellos o gestionar por qué les decimos una cosa u otra, hasta poder decidir algo que ellos puedan decir, no evidentemente todo, porque hay que poner límites a las cosas y las obligaciones de cada uno. La frustración en los hijos. Ese ha sido nuestro tema hoy miércoles, con Miguel Ángel Cueto, psicólogo, sexólogo. Le recuerdo su teléfono 987 26 15 62. Miguel Ángel, siempre un placer compartir micrófono y charla contigo. Te esperamos dentro de 2 semaninas. Un placer. Muchas gracias.